Bienvenidos a Voces Humanas. Suscríbete. Alguien lo vivió. Alguien lo escribió. Y ahora tú lo vas a escuchar. Voces Humanas. Tenía unos 10 años y mis padres nos llevaban al camping de Mitcham Lake todos los veranos. La primera noche habíamos montado el campamento, comido algo, y mis padres y mi tío bebieron bastante con sus amigos. Para cuando entraron a la tienda a dormir, estaban completamente dormidos. Compartíamos una tienda grande los 4. Mientras intentaba dormirme, de repente me invadió una sensación absolutamente aterradora. Vino de la nada. Sentí un frío intenso y un pánico total. Poco después, empecé a escuchar el sonido de ramas rompiéndose y algo que respiraba con fuerza, acercándose lentamente a la tienda. En ese momento estaba tan paralizado de miedo que no podía ni hablar. Ni siquiera quería hacer ruido para despertar a mis padres, porque tenía terror de que eso intentara entrar. La cosa comenzó a caminar alrededor de nuestra tienda. Caminaba erguida como un humano, con el cuerpo rozando la tela, mientras nos rodeaba, como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Estuve tan aterrorizado las primeras horas que ni siquiera me había dado cuenta de que la ventanilla de mi tío estaba abierta y que cuando eso pasara por ahí, podría verlo. Al final miré. Lo que vi no era normal. Era una criatura humanoide, pálida y demacrada, sin cabello, los ojos completamente negros. Esa cosa estuvo rodeando la tienda toda la noche hasta que salió el sol. Y entonces, simplemente se fue. A la mañana siguiente se lo conté a mis padres y a mi tío temblando. No me tomaron en serio. Probablemente pensaron que había tenido una pesadilla. Pero yo sé la diferencia. Estuve despierto toda la noche sin dormir ni un momento. De hecho, estaba tan agotado que dormí todo el día siguiente, lo que demuestra que claramente no había dormido nada. Esto pasó hace más de 40 años y todavía me eriza la piel. Estaba visitando a una amiga que vivía en las profundidades de los Apalaches, cerca de Hot Springs, en Virginia. Volvíamos a casa bastante tarde después de una noche de diversión. Tomamos una de esas carreteras rurales llenas de curvas y llegamos a un cruce. Cuando giré, los faros iluminaron una masa negra agachada detrás de un arbusto. Se levantó. Medía más de 2,20 metros. Al ponerse de pie, vimos una cara blanca. Pero no era una cara. Solo puedo describirlo como algo envuelto en una enorme capa negra, con lo que parecía ser un cráneo de vaca descomunal y decolorado. Creo que pasaron unos 5 minutos antes de que le preguntara a mi amiga si había visto algo. Le pedí que lo describiera, y era exactamente lo que yo había visto. A la mañana siguiente se lo contamos a sus padres, esperando que se rieran y dijeran que habíamos bebido demasiado. Nunca había visto a nadie perder el color de la cara tan rápido. El padre dijo que había escuchado a personas ver esa cosa en sus granjas y encontrar ovejas destrozadas al día siguiente. También conocía a alguien que casi lo atropelló cuando salió disparado delante de su coche. Entonces, nos preguntó si habíamos escuchado algún sonido durante el encuentro. Fue entonces cuando mi amiga y yo recordamos un gruñido, muy grave, muy fuerte. Estábamos tan impactados por lo que habíamos visto que nuestro cerebro no había procesado el sonido hasta esa mañana. He vivido muchas cosas extrañas en mis 6 décadas en este mundo. Esta sigue siendo la que más escalofríos me da. Puede que esta historia sea corta o puede que se extienda. La estoy recordando mientras escribo
y me genera un estrés genuino pensar en ello. Ocurrió hace unos 2 o 3 años. Vivo en el sur de West Virginia toda mi vida. Los bosques y las montañas rodean cada dirección que miras, y la oscuridad de la noche es algo que no puedes imaginar si no lo has experimentado. Estaba con un amigo, lo llamaré Mark. Esa noche decidimos salir a caminar por un sendero cercano. El sendero no es especialmente largo, pero el bosque que lo rodea es muy denso, y es fácil asustarse pensando en lo que puede haber alrededor. Llegamos aproximadamente a la mitad del sendero, unos 30 minutos caminando. Nos detuvimos y nos quedamos en el camino hablando. El bosque estaba muy activo esa noche. Siempre hay ruidos en el bosque, pero la cantidad de actividad animal para esa hora era inquietante. Era pasada la 1 de la madrugada. Terminamos y continuamos caminando cuando de repente el bosque quedó completamente en silencio. Y en cuanto el bosque enmudeció, apareció una voz. Sonaba como una voz humanoide burlona, temblorosa e insegura, casi como un juguete infantil antiguo, de esos con altavoces crackling y voz robótica. Eso nos desató. Corrimos directamente por el resto del sendero, pero el sonido no ganaba distancia. No se acercaba exactamente, pero sin importar cuánto corriéramos, esa voz extraña permanecía al mismo volumen, repitiéndose sin parar. En ese momento estaba convencido de que estábamos en peligro real. Finalmente, después de correr quién sabe cuánto tiempo, salimos del sendero jadeando y casi al borde de las lágrimas del miedo. Y a unos 5 minutos de la salida, un grito que sacudió los huesos y detuvo el corazón salió directamente detrás de nosotros. Sé cómo suena un puma. Esto no era un animal, no era alguien jugando. Ese grito hizo salir a los pájaros de sus nidos y me hundió el corazón en el estómago. Era el grito más genuinamente brutal y violento que jamás he escuchado. Esta es una historia real que solo he contado a unas 3 personas y todas la han descartado como falsa. Nunca he sido alguien que defienda la existencia de lo paranormal, pero genuinamente creo que me encontré con algo inhumano en ese bosque. Dos cosas en una sola noche, las dos con el mismo amigo, las dos porque necesitaba ir al baño. A las 10 de la noche necesitaba ir. Dejé nuestro campamento para usar los servicios que estaban a unos 400 metros. Oscuridad total. Mientras caminaba, vi a uno de mis amigos que estaba con nosotros salir de un camino que llevaba a un campamento abandonado hacia el camino principal. Ese camino estaba a unos 50 metros del nuestro. Mi amigo tiene una forma de caminar muy particular y reconocible. Era él. En varios momentos se giró y preguntó por qué lo seguía, siempre a unos 12 metros por delante. Yo le respondía que les había dicho que iba al baño y le preguntaba por qué venía desde otro campamento. Aceleró el paso y lo perdí en la oscuridad. Llegué a los servicios sin verlo, hice lo que tenía que hacer y al volver a nuestro campamento, él estaba allí. Empecé a preguntar por qué me estaban tomando el pelo. Todos negaron que mi amigo hubiera salido en ningún momento. Decidí que era una broma y lo dejé pasar. A las 3 de la mañana me desperté necesitando orinar. Esta vez fui al borde del bosque. Al volver, escuché el sonido inconfundible de una cremallera de tienda abriéndose. En la oscuridad pude ver que era mi amigo. Luego lo vi cerrando la cremallera de nuevo. Al acercarme lo vi más claramente. Se dirigió hacia los coches y sacó un encendedor. Vi su cara con las chispas del mechero, aún más clara cuando la llama prendió. Encendió algo, dio una calada y dijo: ¿Puedes escucharme? Yo: sí, te escucho. ¿Qué pasa? Mucho más fuerte.
¿Puedes escucharme? Yo. Sí. ¿Quieres despertar a todo el mundo? Sacudió la cabeza y caminó hacia los coches. A unos 10 metros de él fui a seguirlo. Lo perdí detrás de un coche. Di la vuelta y había desaparecido. Volví a su tienda, cerrada, y podía escucharlo roncando suavemente dentro. No sé exactamente qué vi, pero caminaba, sonaba y se movía exactamente igual que mi amigo. Él niega haber salido de su tienda en ningún momento de esa noche. Vivo en las montañas Apalaches y esto me recuerda a dos experiencias distintas. Ninguna fue tan aterradora como otras, pero las comparto. Volvía a casa tarde de noche con mi madre. A mitad del largo camino de entrada a nuestra casa, vimos unos ojos que brillaban en verde. Estaba demasiado oscuro para distinguir mucho, pero podíamos ver que la cosa era demasiado alta para ser un animal. Los ojos miraron hacia el coche y luego lo que fuera salió disparado a través del campo vacío, tan rápido que ni siquiera habíamos tenido tiempo de procesar lo que habíamos visto. Desapareció en segundos. Las dos nos miramos y lo primero que dijimos las dos fue: ¿has visto eso? Hicimos que mi padre saliera a recibirnos al coche para entrar a casa. La segunda vez fui de camping con mi marido, su hermano y la novia de su hermano. A las 2 de la madrugada, escuché a alguien caminar muy cerca de nuestra tienda. Por extraño que parezca, podía sentir que nos estaba mirando y sabía que caminaba sobre 2 piernas. Podía sentirlo de pie detrás de la tienda un buen rato antes de que se alejara. Asumí que mi cuñado había salido a orinar y hice una nota mental para bromear con él sobre hacerlo tan cerca de la tienda. Lo mencioné a la mañana siguiente. Nadie había salido de su tienda después de acostarnos a las 11 de la noche. Mis amigos y yo solíamos acampar mucho en el Bosque Nacional El Dorado. Teníamos un lugar junto a Sopiago Springs, donde íbamos seguido. Un fin de semana decidimos hacer un campamento de 3 días. La primera noche fue tranquila. Al día siguiente, algo se sentía diferente. Uno de mis amigos y yo habíamos tenido experiencias inquietantes en esa parte del bosque antes y se sentía igual. El bosque en silencio total y la sensación de que algo te observa. Conozco las señales de un depredador. Esto se sentía diferente, a un oso o un puma. Cuando cayó la noche, mis amigos fueron a unos 200 metros río arriba y yo me quedé solo en el campamento. La sensación se intensificó. Agrandé el fuego y tomé un arma. Seguía escuchando voces tenues desde el bosque, en la dirección opuesta a donde fueron mis amigos. Sonidos bajos e indistintos. Mientras miraba hacia la oscuridad, capté algo moviéndose a unos 50 metros entre los árboles. Apunté el rifle y usé el telescópico. Estaba bastante oscuro y la única luz era la del fuego, pero pude ver el contorno de lo que estaba mirando. Parecía humano, pero estaba en 4 patas y sus brazos parecían mucho más largos de lo que deberían. Se movía como un simio, pero muy bajo al suelo. Solo lo vi un segundo antes de que se adentrara más en el bosque. Después, escuché crujidos suaves en diferentes direcciones alrededor del campamento, siempre en el lado opuesto a donde habían ido mis amigos. Tuve la sensación de que fuera lo que fuera, me estaba acechando. Mis amigos volvieron 10 minutos después y me encontraron hecho un manojo de nervios, mirando la línea de árboles con el telescópico. Les conté lo que había pasado. Se quedaron en silencio y me dijeron que la razón por la que habían vuelto cuando lo hicieron era que habían empezado a escuchar lo mismo donde estaban ellos. Pasamos la segunda noche con un fuego enorme
y 3 turnos de vigilancia. Nadie durmió. A la mañana siguiente recogimos el campamento lo más rápido que pudimos y salimos de allí. Nunca volvimos a acampar en ese lugar. Mi tío tiene una granja en el sureste de West Virginia desde los años 70, mucho antes de que yo naciera. Mi madre es la mayor de 5 hermanos y mi tío construyó varias casas en la granja para que la familia las usara. Algunos vivían allí y otros, como nosotros, la visitábamos con frecuencia. Mi madre, mi hermana mayor y yo íbamos semanas enteras, y yo siempre lo adoraba porque tengo muchísimos primos y era el pequeño durante mucho tiempo. Me sentía completamente seguro. Era mi lugar feliz. No recuerdo nada especialmente extraño cuando era muy pequeño, excepto que recuerdo haber tenido un amigo imaginario que solo aparecía en la granja, en ningún otro sitio, aunque viví en muchos lugares por el trabajo de mi padre. Lo que recuerdo a partir de los 5 años fue de repente ser lo suficientemente mayor como para no necesitar que alguien me acompañara entre las casas, lo cual me parecía genial. Me puse a explorar. Mis tíos cazaban con arco y me habían llevado algunas veces al bosque, así que podía volver solo y encontrar sus pequeñas plataformas en los árboles, las que pensaba que eran casitas en los árboles. La última vez que me adentré solo en el bosque sin ningún familiar fue en invierno. Quería estar en la nieve y explorar. Me fui monte arriba, que era como yo lo llamaba, aunque probablemente era una colina enorme, y me metí entre los árboles. No encontré el lugar que buscaba y me frustré bastante conmigo mismo. Me senté junto a un arroyo para recuperar el aliento y orientarme. No llevaba sentado más de 3 minutos cuando algo soltó un grito que solo puedo describir como espeluznante. Pensé que podría ser un zorro, hasta que escuché otra voz llorando, sollozando y gimiendo, y la angustia era palpable. Mis primos siempre contaban historias de miedo sobre los Apalaches, y pensé que me habían seguido al bosque para asustarme. Grité algo como: «Ya sé que sois vosotros, no tiene gracia, me voy a casa». Y seguí mis huellas en la nieve tan rápido como pude de vuelta a la granja. Los gritos y el llanto no pararon. Se mantuvieron constantes mientras yo me movía, lo que me convenció más de que eran mis primos. No escuché palabras, solo llanto y gritos. Pero no era agradable. Llegué a la casa principal y corrí a toda velocidad hacia la puerta de la cocina. Recuerdo entrar y cerrar de golpe detrás de mí, porque estaba aterrorizada y furiosa al mismo tiempo pensando que era una broma de mis primos. Y ahí estaba toda la familia reunida en el salón y la cocina. Los primos mayores y mis tíos se estaban poniendo las botas y los abrigos para salir a buscarme. Llevaba aparentemente varias horas fuera y estaban preocupados. Según mi madre, estaba blanca como el papel y tenía las manos llenas de arañazos a través de los guantes. Supongo que me habría caído en algún momento. Me preguntaron si alguien había salido al bosque a buscarme. Dijeron que no, que habían estado mirando en las distintas casas y que estaban a punto de ir al bosque porque habían visto mis huellas adentrarse en él. Les conté a dónde había ido y lo que había escuchado, y mi tío, el dueño de la propiedad, dijo: «Ah, creo que te encontraste con la bruja». Yo pensé que era alguna señora que vivía en el bosque y que me había acercado a su cabaña. No, la bruja era simplemente el nombre que le daban a la entidad desconocida que rondaba el bosque. Gritaba, lloraba, imitaba voces y llenaba a la gente de una sensación de perdición y terror. Nadie tenía una respuesta clara sobre el folclore, pero todos mis primos mayores tenían sus propias experiencias
con cosas similares a lo largo de los años. Me asustó de por vida. He vuelto a la granja a lo largo de los años, pero nunca me he acercado a la línea de árboles, ni siquiera de adulta. Mi familia no pensó que estuviera inventándome nada, pero dijeron que la regla general era no estar solo en el bosque. Hice caso. Estaba en una excursión de varios días en el Bosque Nacional Manistee con mi tropa de scouts. Nos habíamos adentrado varios kilómetros en el bosque. Estábamos todos dentro de las tiendas cuando empezaron los ruidos. Esa noche escuché sonidos que me aterrorizaron. Gritos, chillidos y llamadas que resonaban desde las profundidades del bosque oscuro. Los ruidos duraron lo que parecieron horas, y solo los interrumpió lo que sonaba como un bate de béisbol golpeando violentamente un árbol. A la mañana siguiente nadie habló de lo de la noche anterior, excepto el subdirector de la tropa. Recuerdo que dijo algo así como: «Esos eran unos coyotes de voz muy aguda anoche». Más tarde ese día, mientras continuábamos por el sendero, nos encontramos con un senderista solitario que iba en dirección contraria. Se detuvo a preguntarle a nuestro director si nuestra tropa había estado haciendo ruido en el bosque. Estaba bastante irritado porque los ruidos le habían mantenido despierto toda la noche. Incluso dijo que les había gritado que pararan, pero que no sirvió de nada. Nuestro director le explicó que no habíamos sido nosotros y continuamos por el sendero. Años después, encontré un vídeo en internet de sonidos extraños, grabados en ese mismo bosque. Todo el suceso y las pequeñas coincidencias que lo rodearon me han hecho más curioso, pero también más cauteloso sobre lo que puede haber ahí fuera, en nuestro propio entorno, y de lo que no tenemos ni idea. Voces Humanas, suscríbete. Alguien lo vivió, alguien lo escribió, y ahora tú lo vas a escuchar. Voces Humanas, suscríbete.